Profesores del programa. Buenas noches, Vlado. Bienvenido a esta casa de estudio. Buenas noches, estudiantes. Gracias por permitir que estos espacios académicos y de fortalecimiento se puedan dar. Vladimir Flores, aunque le gusta más que lo llamen Vlado, nacido en Armenia, caricaturista, periodista, ilustrador, polifacético, crítico, polémico, Premio Nacional de Periodismo, creador de Aleida, reconocido y aplaudido internacionalmente. Bienvenido a este espacio académico que se llama Pizarra Digital, una marca del programa de comunicación social de Institución Universitaria de Colombia. Que no sea la última vez que lo tengamos por acá, porque seguramente todo lo que usted tiene que contar es absolutamente valioso para estas nuevas generaciones. Bienvenido a ustedes, muchas gracias por crear estos espacios de conocimiento profundo de lo que es el quehacer del periodismo desde distintas posibilidades de creación. Muchas gracias por estar acá hablado, gracias estudiantes por estar al día en creación de nuevos espacios y dinámicas académicas. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Después de todos esos piropos, voy a grabarlos y se los llevo a la revista a ver si me aumentan el sueldo. Porque ya con todo eso, ya, eso me sirve de palanca y de incentivo para ir a reclamarles un poco más de sueldo. Claro, usted tiene la culpa porque es grande, entonces, ¿qué hacemos? Por los kilos que me he ganado en la cuarentena, ¿no? Supongo. No creo, no creo, no creo. Grande del periodismo colombiano, grande. Pues Muy bien. muchísimas gracias. De verdad que ya fuera de chiste me parece muy interesante estar aquí acompañándolos. Ojalá que convirtamos esto más en un diálogo que en un monólogo para oír inquietudes, para plantear temas y cosas de esas que nos puedan interesar a todos. Y yo cuando digo todos, hablo de todos y todas e intermedios para que no haya ninguna clase de sensación de discriminaciones ni nada de eso, porque ahora el lenguaje incluyente nos tiene fregados y fregadas. Claro que sí. Bueno, vamos a darle entonces paso a Paola y Alejandro, quienes van a dirigir un poco la entrevista, y la doctora Claudia y yo vamos a estar acá muy atentos también para acompañarlos. Claro que sí. Buenas noches, bienvenidos a Pizarra Digital. Mi nombre es Paola Molina, junto a mi compañero Alejandro Velandia. Esta noche traemos un invitado muy especial a Pizarra Digital, Vlado, caricaturista y columnista. Buenas noches, Vlado. Hola, buenas noches, Paola. Muchas gracias por la invitación y vamos a lo que vinimos. Claro que sí, Vlado. Bueno, Vlado, quiero que nos cuentes un poco, en este caso, acerca de sus inicios en la caricatura. Bueno, la verdad es que eh, digamos que la información básica sobre lo mío se encuentra en Google y en Wikipedia y todas esas cosas, y casi todo es más o menos fidedigno. Solo agregaría que yo pude hacer realidad el sueño que tuve desde muchacho, desde que estaba en el colegio, en la secundaria, y tenía la intención, el sueño, el plan de ver mis caricaturas impresas en un medio importante, en un periódico de buena circulación. Y la verdad pues es que para mí ha sido una verdadera satisfacción haber llegado a los medios más importantes del país y sobre todo pues poderme ganar la vida viviendo de eso, ¿no? Cuando era muchacho me preguntaban, ¿usted cree que se va a ganar la vida haciendo mamarrachos? Y la respuesta indudablemente la ha dado el tiempo. Entonces eso para mí es muy satisfactorio. Vlado, para mí es un placer saludarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Eh, y bueno, me gustaría preguntarle, ya que estamos hablando y un poco de su historia, el tema de si alguna vez usted recibió clases de dibujo o pintura de forma académica.
Mm, no, la verdad, yo nunca he tenido, pues, a ver, yo estudié diseño publicitario. Bueno, voy más atrás. Yo primero estudié, hice un par de semestres de publicidad, me retiré precisamente porque no había un trabajo manual muy intensivo como el que yo hubiera querido. Entonces me retiré y además la estadística que de pronto a algunos de ustedes les ha tocado, también me aburría, me parecía bastante harta la estadística y entonces yo me sentía como estudiando no publicidad, sino como administración de empresas de publicidad. Y eso no me gustaba porque yo quería explotar más el lado creativo, un poco el ingenio, la cosa que uno siempre reconoce en la publicidad. Entonces me fui a estudiar una carrera tecnológica que se llamaba diseño publicitario. Y eso fue lo que cursé y la terminé. Era una época en la que vivir de la caricatura era más difícil. Después se me arregló un poco el caminado, pero al comienzo era muy difícil. Entonces me demoré bastante porque estudiaba 2 semestres sí y uno no, porque no conseguía plata para pagar la matrícula y esas cosas. Yo trabajaba de día como caricaturista y como ilustrador y de noche estudiaba. Y ahí en esa carrera tuve unos buenos profesores de técnicas de ilustración y cosas de esas y algo de dibujo. Entonces ahí pude darle un poco de sentido, le encontré un poco de sentido a ese estudio que estaba haciendo y eso me gustó bastante. Entonces, eso me ayudó a depurar técnicas y cosas de esas que todavía hoy pongo en práctica porque a pesar de que tengo tecnología, tengo iPad y tengo todas esas carajadas digitales, siempre empiezo con papel. Yo ahora mientras hablo con ustedes tengo aquí una libreta donde tomo notas y donde eventualmente hago bocetos y cosas de esas, porque siempre todo empieza en un papel, tanto para diseñar como para dibujar y muchas veces para escribir. Uno como periodista, como columnista, uno toma nota en alguna parte y entonces ahí está la esencia de este oficio. Gracias, Vlado. ¿Usted recuerda algún ilustrador o caricaturista que lo haya influenciado en su carrera? Bueno, cuando era niño, yo descubrí por allá una cosa que pues era, sí, era muchacho, yo, bueno, había una colección que sacaron por allá a comienzos de los 70 que se llamaba la Enciclopedia del Humor. Y ahí había dibujos de algunos caricaturistas suramericanos muy importantes, de Uruguay, de Argentina, incluso de Colombia y tal, ¿no? A mí de muchacho me gustaban mucho las caricaturas de Colombia, de Ozuna, porque cuando yo empecé a tomar conciencia de eso, era el gobierno de Alfonso López, cuando empecé a tener como conciencia política, era el gobierno de Alfonso López, el Estatuto de Seguridad de Turbay luego, y que eso era un poco como la seguridad democrática de la época, con torturas, desaparecidos, detenciones arbitrarias, etcétera. Entonces había cierta similitud con lo que vivimos unos años después, o muchos años después, con la seguridad democrática, pero esos dibujos de Ozuna eran colosales. A mí me gustaban mucho. Ozuna es un caricaturista que ha trabajado sobre todo en Espectador, aunque tuvo un paso por semana. Y de afuera, pues claro, Quino a uno le gustaba, salía en el periódico, Fontana Rosa también me gustaba, y un caricaturista argentino que se llama Hermenegildo Sabat, que también es muy bueno, que me gusta mucho. Había un caricaturista del periódico Le Monde que se llamaba Pancho, firmaba Pancho, que era muy, muy bueno y siempre dibujaba en lápiz. Y en España hay uno que es legendario, que se llama El Roto,
su nombre de pila es Andrés Rábago, que publica unas caricaturas sensacionales en el periódico El País, donde ha habido otros muy buenos. España es una cuna de caricaturistas buenos. Tuvieron a Mingote, que era fantástico, que publicaba aquí en El Tiempo también y publicaba en Madrid en el ABC. Y había un caricaturista catalán que firmaba Cesc y también que era muy bueno. Y uno inolvidable que era Juan Ballesta, que era caricaturista de la revista Cambio, Cambio 16. Era un caricaturista muy, muy bueno. Hay mucha gente realmente. Podría quedarme un buen rato aquí tirando nombres. Claro, Claro que bueno, para nosotros es muy importante saber esto y también nos gustaría saber, Vlado, ¿cuánto tarda en hacer uno de sus dibujos normalmente? A ver, pues aquí en Colombia no se pueden hacer dibujos normalmente porque aquí todo es subnormal, ¿no? Entonces, subnormalmente uno se gasta, dependiendo, a ver, las caricaturas tienen un proceso que obviamente es como el de cualquier proceso intelectual y es que es pensar y tener como la idea, o por lo menos el tema. Y después uno se sienta a rayar y entonces dice, voy a hablar, no sé, de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué enfoque le quiero dar? Yo busco los temas sobre los cuales puedo aportar. Si no tengo nada que aportar, no dibujo, no me siento obligado a opinar sobre muchos temas, sobre todo porque yo publico en un medio semanal y a lo largo de la semana hay muchos caricaturistas en los periódicos y en la web que están haciendo cosas. Entonces, muchas veces cuando yo voy a hacer mis caricaturas ya hay temas que están agotados. Entonces, no es mucho lo que uno tiene para agregar. Pero cuando tengo algo que agregar, entonces defino el tema y luego pues los personajes que intervienen, si es un diálogo, si es una representación, si es una metáfora, si es un fotomontaje, si es un texto, si es un diploma, si es qué sé yo, ¿no? Entonces, trabajo sobre eso y digamos que el promedio más o menos puede ser de una hora de ejecución física. La ejecución física puede tomarse aproximadamente una hora. Hay casos en que se demora mucho más. Hay caricaturas en las que yo me he gastado, por ejemplo, hay una muy famosa de Guillermo Cano que hice cuando era muchacho para conmemorar el primer año del asesinato de don Guillermo Cano. Y esa caricatura la empecé a las 10 de la noche y la terminé a las 3 de la mañana. Entonces fue una jornada larga, 5 horas, no es habitual, pero hay caricaturas que le toman a uno 2, 3 horas y excepcionalmente casos como esos en que se puede demorar mucho más, dependiendo del detalle, de la técnica, ¿no? Y a veces ocurre una cosa que es muy curiosa y es que yo hago la caricatura y por lo general mis caricaturas llevan un título y un texto. No siempre llevan texto, pero siempre llevan título. Y a veces me puedo demorar mucho rato pensando el título, porque la idea es que el título no repita lo que la gente está viendo, sino que lo complemente. Y si uno escoge mal el título, pues le queda como coja la caricatura. Entonces es bueno buscar, y yo no sé qué tanto vean ustedes mis redes sociales, pero yo friego mucho con el idioma, con el manejo del idioma, con los errores y tal. Entonces me gusta mucho la precisión en lo que voy a decir, escojo muy bien las palabras, los sustantivos y sobre todo los adjetivos, porque la precisión para mí es muy importante. perfecto. ¿Cómo es Vlado como columnista? Bueno,
eso yo no lo puedo juzgar. Yo tal vez tendría que preguntarles a ustedes, ¿no? Lo único es que cuando yo empecé a publicar columnas, yo empecé a publicar columnas hace más de 30 años. Sin embargo, eso fue en el periódico El Siglo, donde yo publiqué mis primeras columnas, y a la gente eso le sorprendía, como así un señor escribiendo columnas y lo que hace es dibujar, porque la gente pensaba que uno no era capaz de escribir más de un párrafo seguido y que eso tuviera alguna hilación y una coherencia. Entonces, para mucha gente fue sorprendente. Por otro lado, mucha gente esperaba que las columnas que uno escribiera fueran chistosas. Y la verdad es que yo no soy un humorista, yo soy un caricaturista, pero yo no me considero humorista. Uno comenta la realidad y a veces lo que pasa es que cuando una congresista resucita la Unión Soviética, otra congresista propone dividir un departamento con un muro y cosas de esas, pues la gente piensa que es que uno está exagerando y uno simplemente está tomando lo que dicen ellos y eso pues resulta tan absurdo que causa cierta gracia, pero lo gracioso o lo absurdo es lo que dicen nuestros políticos y nuestros dirigentes. Entonces, yo no busco ser chistoso y yo creo que un alto porcentaje de mis caricaturas, 3/4 partes o más, no son chistosas. Yo lo que quiero es opinar con dibujos, no hacer chistes simplemente. Porque para hacer chistes, pues tiempo sobra, pero para dejar planteadas opiniones y compartirlas con la gente, hay que trabajar un poco más. Entonces, eso es lo que yo busco con las caricaturas, un poco compartir una opinión, un punto de vista, una perspectiva. Y lo único que puedo decir cuando me preguntas sobre las columnas es lo mismo que te respondería con las caricaturas, y es que mi trabajo siempre está elaborado a partir de un criterio siempre independiente. Objetivo no, nada es objetivo. La ropa que nos ponemos es una decisión que ya es subjetiva. Hoy me quiero vestir de negro, de gris, de azul, de verde, en pijama o en smoking o en lo que sea. Me quiero dejar el pelo suelto, amarrado, me quiero bañar, no me quiero bañar. Uno todo el tiempo está tomando decisiones que son subjetivas. Cuando alguien escoge el titular de una noticia, ya es una decisión subjetiva. Es más, cuando escoge qué noticia publicar, eso es una decisión subjetiva. Entonces, el cuento de la objetividad no existe, no es real, es un mito. Es un mito, la objetividad no existe. Existen ciertas cosas como el equilibrio, el balance. Yo puedo consultar distintas fuentes para tratar de tener una información equilibrada con distintos puntos de vista y tal, para que el lector o el televidente o el oyente saque sus conclusiones, ¿no? Si a mí me dicen que fulano hizo tal cosa, no puedo salir a publicar eso sin hablar con el fulano, sin decirle qué tiene él para decir y si hay alguien afectado que tiene esa persona para agregar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es muy importante tener eso en cuenta, tener en cuenta que hay que buscar distintos puntos de vista. Todas las historias tienen más de una versión. Entonces hay que consultar distintas versiones, mínimo 2, 3, para tratar de formarse una historia que se acerque a la verdad o a una verdad, porque no hay una verdad absoluta tampoco. Entonces, yo no hablo de objetividad, hay una subjetividad en todo lo que uno hace. Nadie escoge, no es una máquina ni es un algoritmo el que escoge si entrevistamos al señor X o a la señora y por qué lo entrevistamos y a qué horas lo entrevistamos y a qué horas vamos a emitir eso. Todo eso son procesos que son subjetivos que alguien tiene que definir, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo creo que uno tiene que hacer y tratar de hacerlo bien. Pero
independientemente. Y para mí, ¿en qué consiste la independencia? La independencia consiste en hacerle uno caso, uno, a su conciencia, ¿no? Y dos, a su conocimiento. Yo a sabiendas de que alguien hace algo, cometió un delito o una irregularidad o eso, y lo oculto, pues ahí ya estoy perdiendo mi independencia, sobre todo si oculto esa información o la deformo buscando algún interés económico, profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener eso en cuenta, que la independencia consiste en no decir y en no callar nada a cambio de algún favor o de alguna prebenda o de algún beneficio. Por supuesto, pues a uno le pagan por dibujar o por escribir en un medio, claro, pero yo no acepto que me paguen por no hablar de X o Y. Y voy un poco más allá. Si ustedes revisan mis caricaturas, van a descubrir que la revista Semana es la única revista del país, la única publicación, ni siquiera revista, publicación en la cual ustedes van a encontrar caricaturas de los dueños de la revista, del director de la revista, de los columnistas o periodistas de la revista, cuando el caso lo amerita. No necesariamente para elogiarlos, sino para criticarlos cuando es del caso. Y a veces, pues, si hay un premio como el que se ganó hace poco un periodista que se llama Ricardo Calderón, un premio muy importante del periodismo, que es el premio María Murcavo, pues le hice una caricatura como dándole un homenaje, ¿no? Haciéndole un homenaje a ese periodista. Pero si hay, por ejemplo, cuando salió Daniel Coronel de Semana, yo ahí publiqué alguna cosa sobre el tema y así. Entonces, yo creo que uno tiene que mantener la independencia, inclusive con su propio medio, ¿no? Y siempre cuando a mí me ofrecen trabajar en algún medio, yo lo primero que pregunto antes de saber cuánto me van a pagar es cuánto me van a dejar trabajar, cuánta autonomía me van a dar. Si me dicen, no, pues usted puede hacer todo lo que quiera, excepto tal cosa, yo les digo no. Porque hay medios aquí en Colombia en los cuales a la gente le dicen, usted puede hablar de todo menos de la iglesia. No puede hacer chistes o caricaturas sobre religión o sobre tal o cual empresa o tal o cual partido. Y así yo no trabajo. Entonces digo, muchas gracias, pero no. Si me ponen alguna limitación en ese aspecto, yo no me dejo condicionar. Si me dicen, claro, tiene bar abierto, cantina libre, puede hacer lo que quiera, entonces ahí sí yo entro, porque si me dicen que pues, hay 20 botellas allá y me dicen que nada más puedo tomar de la más maluca, pues obviamente no me interesa entrar a ese bar. Bien, Vlado, tenemos varias preguntas de los estudiantes. Vamos entonces a darle paso a Daniel Silva, que quiere hacerle una pregunta. Adelante, Daniel. Buenas noches. Perdón. Ahí ya me... Sí, buenas noches, Blau, ¿cómo está? Bueno, yo tengo una pregunta, pues digamos, ¿cuál es el personaje que usted ha dibujado que más se ha molestado con usted? Que diga, uy, este personaje... Bueno, la verdad es que esto es una cosa muy curiosa porque hay gente que se molesta, pero hay unos casos o muchos casos en los cuales se molestan más los que están alrededor de ellos, ¿no? Las esposas, los hijos, los compañeros de trabajo, los subalternos, etcétera, etcétera. Pero yo tengo una anécdota muy curiosa con un general de la República que ya murió, que se llamaba Manuel José Bonet Locarno, que fue comandante de las fuerzas militares hace más de 20 años. Y yo en algún momento me gané un premio de periodismo y él estaba en la ceremonia. Y entonces estuvimos hablando ahí en algún momento
y me decía con su voz de costeño, me decía que tú me tienes jodido, porque siempre me pinta con esas gafas de dictador del Cono Sur y con los dientes salidos y todo orejón. Y yo ya no uso esa gafa. Yo me mandé a hacer ortodoncia y tú me sigues pintando igual. Y yo le dije, general, esa platica se perdió, ¿no? Y nada, la cosa quedó así, pero él me decía que su hija, cuando veía la revista con una caricatura, él mandaba la revista al carajo y todas esas cosas, le daba mucha rabia y todo eso, pero ni modo. De hecho, esta anécdota yo se la conté al escritor Juan Gabriel Vázquez, y él la incorporó en una novela que se llama Las Reputaciones, en la cual el protagonista es un caricaturista que no soy yo. Muy bien, Vlado, quería preguntarle precisamente, ¿la caricatura sirve entonces para humanizar a los personajes que de alguna manera dan papaya o dan o cuentan cosas absurdas, o de alguna manera también juegan con ese personaje en el que de alguna manera se muestra otra realidad a través de la caricatura? ¿Lo humaniza o lo vuelve más cruel? A ver, se dice que el periodismo consiste en contar lo que alguien quiere mantener oculto, ¿no? Y un poco con la caricatura también se hace eso, y es como mostrar ciertas facetas de las personas. Lo mejor que le puede pasar a uno con una caricatura es que uno haga una caricatura y ustedes como lectores hagan, claro, yo no había visto esto así, y lo empiezan a ver. Digamos que de alguna manera, como se dice, pues popularmente, uno ve al rey desnudo y uno dice, va en peloto, y la gente, uy, yo no me he dado cuenta, sí, va en peloto, ¿no? Entonces, un poco es mostrar eso, es mostrar cómo camina, cómo tiene las orejas de grandes, cómo dice de mentiras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es tratar de mostrar eso, teniendo siempre en cuenta un factor esencial para uno como caricaturista, y es que el caricaturista, cosa que también le dije a Juan Gabriel Vázquez y también puso en la novela, el caricaturista puede exagerar pero no inventar. Si un funcionario es condenado por robo, no importa si se robó 10 millones o 1.000 millones, ¿no? El que se robó 10 millones no me puede decir, es que usted me está pintando igual que aquel que se robó $1.000.000. Y yo digo, no, hermano, pues que ya usted está condenado por robo, punto, ¿no? Yo en este momento puedo decir que Uribe es preso, porque está preso, ¿no? Pero antes de que lo capturaran, yo no puedo decir que es que el presidiario Álvaro Uribe Vélez, hoy en día sí lo puedo decir, o cualquier otro personaje. Entonces, uno puede exagerar, hacer visibles ciertas cosas, pero todo tiene que estar basado en la realidad. No puede estar basado en mi imaginación. Es más, se necesita otro ingrediente extra, y es que esa realidad sea de público dominio, de conocimiento general. Porque si yo sé, por decir cualquier cosa, que un político se robó una plata en un contrato, pero eso yo lo sé y todavía no se ha hecho público porque lo están investigando, porque le pusieron una demanda que la gente todavía no conoce y tal. Yo no puedo hacer esa caricatura porque la gente no la entiende. Se queda en un chiste privado. Entonces, las caricaturas siempre retoman la realidad, la actualidad, y uno lo que hace es comentarla, analizarla, opinar sobre eso. Por lo tanto, si no existe esa información para todo el mundo, pues yo no puedo dibujar o hacer un comentario sobre algo que la gente no tiene idea. La gente se queda mirando y dice, no entiendo. Entonces, ahí toca trabajar sobre lo que la gente conoce. La materia prima es que la gente tenga conocimiento de eso. Perfecto. ¿Cómo nace Aleida, Vlado?
Aleida. Bueno, Aleida, estoy tomando agua panelita con limón. Y ¿cómo es que se llama esa cosa? Jengibre. ¿Sí? Porque es que aquí en Bogotá está haciendo mucho frío. Entonces, la aguapanelita caliente es muy buena. Y este es un pocillo de mi programa que yo tenía en televisión que se llamaba NSN. Bueno, Aleida surgió porque yo quería hacer un personaje que no tuviera nada que ver con la actualidad, ni con narcos, ni con guerrilleros, ni con corrupción, ni con paracos, ni con congresistas, con nada de eso. Que me diera libertad, que yo la pudiera pintar hoy o mañana o cualquier día sin pensar en una coyuntura noticiosa y que fuera de temas más humanos que nos afecten a todos. Entonces, se me ocurrió primero quise hacer un señor que se llamaba, así como hay en Bogotá, el señor de Brigar, el señor de Pombo, de Castillo, de lo que sea. Este se llamaba Cándido de Veras. Y era un personaje que traté de hacer y no me convenció mucho y lo descontinué. Lo hice muy poquito y creo, nunca lo publiqué así como, en algunos casos lo metí por ahí en algunas caricaturas, pero no era un personaje recurrente. Y a lo largo de 5 años, entonces en algún momento dije yo, no, mejor dibujo una mujer. ¿Por qué? Porque a mí me encantan las mujeres, en el sentido estético, en el sentido social, la manera de ver la vida. No, las mujeres son unos seres muy completos, los hombres somos unos animales a medio hacer. Las mujeres son unos seres terminados, ¿no? Las mujeres son sutiles, nosotros somos toscos, las mujeres llevan un ritmo, nosotros somos apresurados, las mujeres interpretan, nosotros nada más oímos, etcétera, etcétera. Entonces, las mujeres son fascinantes desde todo punto de vista, desde el punto de vista físico, emocional, mental, estético, etcétera, etcétera. Entonces, yo dije, quiero hacer una mujer. Además, porque en política hay muy pocas mujeres y las pocas que hay son aburridísimas. ¿Qué tal, Marta Lucía Ramírez? Entonces, yo quería hacer algo que no tuviera que ver con mujeres políticas, ni con mujeres de noticias, ni con mujeres de esto, sino una mujer inventada, salida de acá. Y eso lo empecé como en el año 90 y tanto. Y en el año 92, ay, perdónenme que se me quedó prendido el teléfono, discúlpenme, porque si no nos van a interrumpir toda la noche. La mujer, no les digo, hablando de mujeres. Entonces, qué pena con ustedes. Entonces, el tema de las mujeres me gustaba mucho y tal, entonces resolví que iba a ser una mujer y en el año 92 resolví que se iba a llamar Aleida. ¿Por qué Aleida? Porque así se llamaba. Yo nací en Bogotá, pero viví toda mi infancia en Armenia y en el barrio, nunca fui, pero oía a todas las mujeres. En el barrio, en alguna parte, había una peluquería, un salón de belleza. En esa época eran salones de belleza y barberías, ¿no? Los hombres íbamos a las barberías y las señoras al salón de belleza. Hoy en día todos y todas vamos a las peluquerías. En esa época los salones de belleza eran de señoras, atendidas por señoras, y las barberías atendidas por señores. Hoy en día las peluquerías atienden todo el mundo. Entonces, la señora que tenía ese salón de belleza se llamaba Aleida. Entonces todo el mundo decía, me voy a arreglar las uñas donde Aleida, me voy a peinar donde Aleida, me voy a cortar el pelo donde Aleida. Entonces ese nombre se me quedó. Y cuando yo quería hacer este personaje,
quería un nombre que no fuera extravagante, no quería que se llamara Petronila ni Gumercinda, pero tampoco quería que fuera un nombre tan corriente, ¿no? Que, perdónenme si alguien se llama así, pero no quería que llamara Patricia, Sandra, Andrea, Adriana, María, etc. Entonces, Aleida me parecía un nombre suficientemente rarito, pero no difícil, y suficientemente fácil a la vez, ¿no? También quería un nombre que no tuviera tildes, ni ñes, ni nada de eso, por si algún día, de pronto cuando me muera, lo traducen a otros idiomas y eso se le facilite a la gente. Entonces, de ahí nació el nombre. Pero el personaje yo no lo cuadraba visualmente y tomaba el proyecto, lo dejaba, lo tomaba, lo soltaba, etc. Hasta que en el año de 1997 me contrataron en el periódico más grande de Ecuador para hacer una asesoría en diseño, porque yo también he trabajado mucho en diseño de publicaciones, he diseñado muchos periódicos y revistas. Y entonces me fui para Ecuador y yo me fui solo y yo no conocía ya a nadie. Entonces yo vivía en un hotel y mi rutina era del hotel al periódico y del periódico al hotel. Yo no iba ni a rumbear ni a nada porque primero bailando descubrí que servía para dibujar, entonces a discotecas y esas cosas no voy. Y segundo, pues estaba en un país y en una ciudad donde yo no conocía a nadie y pues para irme yo de Levante, pues tampoco. No me llamaba la atención y menos en un país extraño. Y nunca lo he hecho, pues además. Me da jartera, yo soy muy perezoso para esas cosas. Entonces, ese tiempo que tenía, además no tenía redes sociales, con lo cual, como no existía internet ni las redes sociales, pues internet sí, pero las redes sociales no. Entonces, uno no perdía tanto tiempo en Twitter, en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera. Entonces tenía más tiempo para leer y para dibujar. Entonces allá sí me puse aplicado y empecé a dibujar hasta que un día allá en Ecuador salió la versión de Aleida con la que se empezó a publicar en el año de 1997 en un rincón de mi página de internet, de blado.com. Entonces empecé a publicar allá y después en el año 99 la empecé a publicar en la revista Semana. Se empezó a publicar en 1999 y ahí ya, de ahí en adelante, pues el año pasado cumplimos 20 años publicando Aleida y pues fue una sorpresa muy grata porque para mí fue una sorpresa la aceptación de la gente, porque para mí la principal preocupación era que Aleida se expresara y se viera como una mujer y no simplemente que fuera una cosa ahí impostada. Si lo dijera como con una metáfora, quería que Aleida pareciera una mujer de carne y hueso y no un maniquí. Entonces, si yo no usaba el lenguaje ni el estilo de decir las cosas de las mujeres, podía verse simplemente como un pendejo, un tipo pendejo hablando de mujeres o como una mujer sin tener idea, ¿no? Entonces, se corría el riesgo de hacer el ridículo. Afortunadamente, hicimos clic y desde el comienzo fue un hit con el género femenino y con el masculino también, porque muchos me empezaron a decir que yo era un traidor desgraciado, que porque decía todas esas cosas de los hombres, que si es que yo era marica, que no sé qué, bueno, una cantidad de cosas, que si yo era frustrado, que bueno, una cantidad de vainas me han llegado a decir por cuenta de Aleida, ¿no? Que soy enclosetado, que soy, bueno, de todo, me dicen los malquerientes que no faltan, lo cual quiere decir que el personaje ha tenido mucho arrastre y pues por eso se publican los libros y las agendas y las cosas de Aleida a los que les va bastante bien, pero siempre fue eso porque, entre otras porque yo siempre crecí en un ambiente rodeado de mujeres. Cuando estaba en el colegio éramos 6 hombres y 16 mujeres
yo no jugaba ningún deporte, porque así como no sé bailar, tampoco sé jugar nada. No juego fútbol porque no puede haber dos pelotas en la cancha, entonces el reglamento no me lo impide. Y en ningún otro deporte he tenido ningún desempeño, excepto por ahí bolos, que me gusta, pues tampoco soy un teso, pero pues tampoco hago el ridículo tan grande como lo haría con una pelota de fútbol. Entonces yo me quedaba hablando con mis amigas y sin saberlo empecé a hacer eso que llaman hoy en día Research and Development, R&D. Entonces empecé a investigar, a hacer investigación de campo sin saber que eso me iba a servir después. Entonces mis compañeras me contaban de sus amigos, de sus novios, lo que les gustaba de los tipos, que fueran tiernos, que fueran detallistas, que no fueran bruscos, o que fueran, no sé qué, en fin, ¿no? Distintas cosas. Y yo era como una amiga más prácticamente, lo cual era muy malo porque además cuando yo le quería caer alguna que de pronto me la quería cuadrar o algo, me decía, no, no jodas, usted y yo somos muy amigos, entonces no se ponga con esas, ¿no? Entonces, nunca tuve novia en el colegio. Es más, tuve una cuando estaba como en tercero o en cuarto de bachillerato, tuve una novia que me la cuadré un día y al otro día me dijo, no, ¿sabe qué? Más bien no. Y a mí no, a mí me dio igual, me dio, es decir, no sufrí ningún trauma ni nada de estas cosas porque no estaba pues en una cosa de enamoramiento así. Y nada, entonces nunca tuve novia en el colegio porque mis amigas eran tan amigas de verdad que me decían, ay, no fregues, la divinir, ¿usted qué se va a poner con esas? Nosotros dos qué, somos como hermanitos. Y yo, ok. Y yo, bueno, ella me dan como hermanito y yo todo aplanchado. Vlado, bueno, tenemos muchas más preguntas porque quisiéramos conocer más sobre su carrera, más sobre su historia, y es por eso que vamos a comenzar con la profesora Luz Helena Sánchez y después le damos paso al estudiante Julio Rojas. Con mucho gusto, tengo todo el tiempo que quieran, así es que tranquilos. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Vlado, por haber aceptado la invitación de estar en nuestra academia. Precisamente iba a preguntarte, ¿cómo hace Vlado para retratar de una manera tan cercana los sentimientos de las mujeres? Ya nos contó algo pues, de la experiencia que ha tenido con sus amigas, en su familia, pero sí es muy interesante ver cómo retrata sin irse al otro lado, a un lado ofensivo, sino en el término perfecto, podría decirse, muchos de los sentimientos, muchos de los pensamientos que las mujeres tenemos y manifestamos frente a diferentes situaciones de la vida, no solamente en las relaciones de pareja, sino en relaciones laborales y en otros tipos de aspectos que vivimos día a día. Bueno, Luz Helena, pues, a ver, por un lado, está algo de lo que yo hablaba al comienzo y es que como no me interesa hacer chistes por hacer chistes, porque cuando uno, yo no sé si a ustedes les pasa, que en todas partes hay gente que se las da de chistosita, ¿no? Y a todo le quieren sacar punta. Y ese tipo de gente normalmente, el 99% de las cosas que dice son babosadas y por ahí una chistosa, un 1% entonces, y eso les pasa también a los caricaturistas. Hay caricaturistas que creen que son caricaturistas 24/7 y la gente a veces también lo malinterpreta a uno y cree que como uno es caricaturista, entonces uno tiene que aguantarse cualquier pesadez, cualquier broma, cualquier estupidez que le digan. Y yo pues me aparto de eso. Yo soy caricaturista como un médico es médico y como un futbolista es deportista, etcétera, etcétera. Y hay momentos para hacer consulta, hay momentos para jugar con un balón y hay momentos para estar en otro ámbito, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es no tratar de convertir toda situación que uno vea como un tema para una caricatura de Aleida, como un tema chistoso, porque sí, ¿no? Es mucho más interesante buscar las contradicciones, las cosas absurdas, la ironía, y muchas veces, igual que con las otras caricaturas,
la situación no es tan chistosa y hay cosas que sirven incluso para, que me han servido para reflejar que las mujeres pueden, como de hecho lo hacen, burlarse de sí mismas, ¿no? Porque tomarse uno en serio a sí mismo, pues es un problema muy complicado. Y entonces yo en algunos casos hago esas cosas. Obviamente hay cosas que no le gustan a todo el mundo porque pues nada, es imposible que algo le guste a todo el mundo. Si hay gente a la que no le gusta la plata, entonces imagínense una caricatura, ¿no? Entonces, yo creo que el tratar de satisfacer a todo el mundo no puede ser una meta, pero sí el tratar de hacer un trabajo que tenga cierto nivel de calidad y de coherencia y que esté de alguna manera reflejando la sociedad en la que vivimos, eh, buscando como ciertas condiciones de igualdad, de libertad, de autonomía, de respeto, que no se ven en muchas otras esferas. Entonces, yo leo desde, por ejemplo, desde revistas como Cosmopolitan o Marie Claire, si me caen a las manos, así como leo libros de Hannah Arendt o de cosas de Alejandra Pizarnik, o leo novelas donde los personajes son mujeres muy bien elaborados, personajes muy bien elaborados, y hechos algunas veces por mujeres, otras veces creados por hombres, como ha pasado con Stendhal, con García Márquez, etcétera, etcétera. Entonces, leo muchas cosas y lo otro es que yo soy un firme convencido de que los hombres tenemos un pedazo de alma femenina y en nuestra sociedad siempre nos han oprimido para que no lo dejemos salir. Entonces, si un hombre llora, si un hombre es tierno, si un hombre es cursi, si un hombre es débil, eso está mal visto. Yo no, yo soy bastante nena, yo lloro viendo una novela, yo lloro viendo que una pareja se pelea en una película, yo lloro viendo un perrito sufriendo, a mí me parece bonito recordarle cada mes a mi novia que somos novios. A mí me parece lindo regalarle un chocolate, comprarle un chocolate cuando voy a Carulla y echarle un chocolate en el mercado para llevárselo. En fin, ¿no? Toda una cantidad de cosas. Si veo un tipo churro, yo digo, uy, ese tipo está churro, ¿no? Y no le veo ningún problema, no le veo ningún misterio. ¿Por qué no puedo decir que un tipo de churro, si el tipo de churro, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, ahí uno no puede hacerse el marica realmente, ¿no? No puede, no, pues es que no, es churro y decir que es churro no me vuelve menos hombre, ni menos varón, ni nada de estas cosas, ¿no? Y también, y obviamente pues también digo, si esa mujer es chusca, esa mujer no me parece chusca, ¿no? O hay mujeres que a todo el mundo les parece chusca, a mí no, en fin, como debe ser, pero en nuestra sociedad nos han educado para que los hombres no muestren esa habilidad. Llorar en público para un hombre es algo fatal, es algo vergonzoso, es algo que no se hace, etcétera, etcétera. Yo dejo a un lado todos esos prejuicios. Con todo esto, al decirles todo esto, lo que quiero decir es que yo dejo salir la niña que tengo adentro. Y eso me permite lograr cierta empatía con las cosas que dicen las mujeres. Entonces yo con las parejas que he tenido, con las novias, con los affairs, con todo, pues algo aprendo sobre todo, sobre la manera de ver la vida, sobre la familia, sobre el cuerpo, sobre los sentimientos, en fin, siempre alguna enseñanza queda y algunas de esas enseñanzas pues las reflejo en lo que pasa con Aleida. Y algunas veces hay conversaciones que me sugieren una caricatura, a veces hay frases que dice alguien que prácticamente calcadas se pueden convertir en una viñeta de Aleida, o hay cosas
que me dicen y uno dice, uy, la idea está buena, pero hay que elaborarla más para escribir un buen mensaje para una viñeta de Aleida, ¿no? O hay cosas que me pasan a mí como hombre, a las que simplemente les cambio el género y funcionan también con una mujer. Entonces es darse cuenta de que no somos tan distintos los hombres y las mujeres en cuanto a la vida amorosa, en cuanto a la vida sentimental, en cuanto a las cosas del corazón. Somos bastante parecidos. Además que Aleida tiene una cosa muy ventajosa y es que Aleida me permite llegarle a todo el mundo por una razón muy simple, y es que las cosas del corazón afectan por igual a todo el mundo. A un rico, a un pobre, lo afecta una decepción amorosa de la misma manera. Lo que pasa es que el rico se va a hacer un crucero por el Mediterráneo para pasar la tusa, y uno le toca irse a tomar una cerveza a la tienda de la esquina, ¿no? Pero la tusa es la misma, y uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta mujer no me para bolas? ¿Yo qué hice mal? ¿Por qué metí la pata así? ¿O por qué no soy más alto? ¿Por qué no soy más, yo qué sé, ¿no? Entonces, esas cosas pasan, pero Aleida tiene esa cosa que se ha logrado, y es que, volviendo al tema del corazón, y es que los temas del corazón afectan a los negros, a los blancos, a los indígenas, a los rusos, a los colombianos, a los japoneses, a los de tierra fría, a los de tierra caliente, a los costeños, a los rolos, a los paisas, a los pastuzos, en fin, a todos, ¿no? Hay unas singularidades y, por supuesto, hay unas caricaturas que de pronto en algunas sociedades más avanzadas no las entienden porque no viven los temas de desigualdad que tenemos nosotros y tal. Pero eso no pasa solo con las caricaturas de Aleida, sino en general con los temas sociales, ¿no? En países como Suecia, por ejemplo, hablar de pobreza, pues no les debe parecer nada así como, y ajá, ¿aquí qué pasó? Porque pues la gente allá puede satisfacer sus necesidades básicas y tal, o enfermarse sin preocuparse quién va a pagar la cuenta del médico, ¿no? Muy bien, Vlado, muchísimas gracias por esta información. Seguimos con la siguiente pregunta del estudiante Julio Rojas. Buenas tardes. Hola, Julio. Una pregunta. Hace ya un año el New York Times decidió no publicar más caricaturas políticas. ¿Pero qué cree esto? Pero en el punto de que no se dé tanto por presiones políticas o por correr algún riesgo o peligro, sino por la tan famosa corrección política. ¿Qué opina de eso? A ver, yo creo que eso, y yo en su momento, yo creo que lo comenté en redes sociales y de pronto también en alguna columna y en caricaturas también. El New York Times cometió un error gravísimo al dejar de publicar caricaturas políticas, siendo el periódico más importante del mundo. ¿Por qué es un error gravísimo? Por un lado, es un error porque las caricaturas son una manera de expresión que es tan válida como cualquier artículo, como cualquier columna. Hace muchos años yo hablaba con el director del Tiempo de la época y le decía que los caricaturistas del periódico eran muy malos. A ver, no, perdone, yo no le decía eso. Yo le decía que por qué ellos no respetaban a los caricaturistas. Los caricaturistas en el Tiempo no tienen un día fijo para publicar sus caricaturas, sino que todos los días los caricaturistas, ellos tienen un grupo de caricaturistas colaboradores, ellos mandan sus caricaturas y en el periódico escogen cuáles publican. Y las que no publican, pues el que las hizo pierde la hechura y como no la publican, no la pagan. Cosa que no pasa con los columnistas. Yo sé que todos los miércoles me publican mi columna. Imagínense que hicieran lo mismo con los columnistas y que todos tuviéramos que mandar una columna diaria y que ellos escogieran a ver qué columnas salían cada día. No, sería totalmente ridículo.
Entonces, el director del periódico me dijo en su momento, es que son muy malos los caricaturistas. Entonces yo le dije, pues entonces contraten buenos, ¿no? Eso se arregla fácil. Si le parecen malos, pues contrate uno bueno o unos buenos. Y yo creo que eso pasó con el New York Times, que entonces ellos, por curarse en salud, por lavarse las manos, decidieron, no, entonces ninguna caricatura, porque porque esto... Y ese tema tiene de malo que cercenan una forma de expresión, de opinión. Pero tiene otro tema que es más grave, y es que la gente, como ve en otros medios, en otros países, que el New York Times, el periódico más importante del mundo, suprimió las caricaturas, pues ellos dicen, no, si el New York Times no tiene caricaturistas y no pasa nada, pues nosotros, ¿por qué no? Que es lo mismo que pasa con Trump. Si el presidente de Estados Unidos hace semejantes estupideces, pues por eso tenemos Bolsonaros, Duques, Dutertes, etcétera, etcétera, ¿no? En Filipinas, aquí, en Brasil, en El Salvador tenemos otro salvaje. Porque pues si el presidente de Estados Unidos dice que puede mandarle la mano a una mujer y agarrarla en sus partes íntimas y no pasa nada, o que podría salir y coger a tiros a la gente en la Quinta Avenida, y todo se ve como una cosa folclórica. Entonces, al ver eso que pasa en la principal democracia del mundo, pues eso de alguna manera termina reflejándose en las democracias de otros países menos importantes y menos poderosos. Y lo mismo ocurre con el periodismo. Si el periódico más importante del mundo toma una decisión tan arbitraria, el día de mañana, semana o el tiempo pueden decir, no, qué carajo, ya no tengamos caricaturas. Si el New York Times las sacó y no le pasó nada. Entonces, para mí es un muy mal precedente. Fue una decisión realmente triste que un periódico tan, pero tan importante terminara tomando esa decisión y en efecto, pues, el tema de la corrección política, el tema del lenguaje incluyente, el tema del Me Too, el tema ambientalista, todos esos temas que tienen un origen válido por buscar el respeto de ciertos derechos, de ciertas cosas, termina deformándose y llevando a unos extremos que terminan de alguna manera siendo como un boomerang, porque se desnaturalizan, se desfiguran y pierden el propósito para el cual fueron concebidos, ¿no? Gracias, Vlado. Vamos con la siguiente pregunta de nuestra decana Claudia Altamar. Bueno, hablamos ahora, me voy a volver un poquito con el tema de Aleida, querido Vlado, y es por lo siguiente, Aleida, que es una mujer con unos ojos súper expresivos, no tiene boca. ¿Qué intención hubo en ese concepto? A ver, la verdad es que no hubo ninguna intención. Alrededor de eso se han tejido muchas especulaciones y de alguna manera leyendas que no corresponden a la realidad. ¿Por qué nadie se pregunta por qué Superman vuela? ¿No? ¿Por qué nadie reclama que el hombre invisible sea invisible? ¿Por qué nadie dice nada si el pato Donald solo se viste de la cintura para arriba? O que la pantera rosa anda en pelota, ¿no? Entonces, esto es un personaje de ficción. Y como personaje de ficción, pues tiene las características que le pone el autor. Y el autor, en este caso, no sabía qué tipo de boca hacer. Yo no sabía si hacerle una boca carnuda, así como la de Angelina Jolie, o si hacerle una boquita así toda hipócrita como la de Marta Lucía Ramírez, o hacerle una boca fogosa como la de Paloma Valencia, o yo qué sé, ¿no? Entonces dije, pues dejémosla sin boca. Y además, pues eso que se convierta como en un sello de su
de su personalidad y de su fisonomía. Pero obviamente Aleida hace todas las cosas que hace una mujer. Lo que pasa es que pues la boca, digamos que no se le ve, pero ella fumaba, toma, tiene novios o ha tenido, besa, etcétera. Hace todo lo que hace una mujer. Pero la boca no se le nota, digamos. Digamos que no es que no tenga, es que no se le nota. ¿Y algún día va a encontrar el amor o no? No, porque ese día, la vida de Aleida es como los tangos. Si tú te fijas, en los tangos el protagonista lo dejan, se suicida, le ponen los cachos, lo abandonan, etcétera, etcétera. Pero siempre los tangos le cantan al amor, ¿no? Claro. Y un poco es eso con Aleida. El día que Aleida encuentre pareja, me toca poner y fueron felices y comieron perdices. Y chao, adiós Vlado y adiós Aleida, ¿no? Claro, claro que sí. Muy Bueno, bien, profe Uriel. aprovechemos para más preguntas. ¿Cuál es el lado triste de una caricatura según usted? Pues en estos días puse yo en Twitter un trino donde contaba que en 1992, hace 28 años nada más, yo estaba haciendo un curso de diseño gráfico en Holanda. Y obviamente pues ya llevaba un tiempo de caricaturista, ya tenía cierta trayectoria. Y yo llevé pues muestras de mi trabajo y eso. No había internet. Pero yo llevé libros y revistas y recortes de periódicos y fotocopias, ¿no? Pues, entonces, en algún momento, un profesor me dijo, sus caricaturas son muy violentas. Y yo, con un poquito de pena, pero también para hacer claridad, le dije, no, no son mis caricaturas, es mi país. Es la realidad que nosotros vivimos. Entonces, cuando me preguntas eso, yo te diría que la parte triste es que en Colombia pasan muchas cosas dramáticas, dolorosas, como son los crímenes contra la población civil, los crímenes contra niños, contra gente indefensa, contra los civiles que no tienen nada que ver en el conflicto, los atentados terroristas cuando vuelan un club o cuando atacan un pueblo, o lo atacaban, pues porque por fortuna ya no se ha vuelto a ver esos ataques que veíamos cuando la guerrilla llegaba y arrasaba con un pueblo, una vereda, etcétera, etcétera. Cuando uno ve que no se cuida y no se protege la paz, no se le respeta la seguridad a los desmovilizados que decidieron acogerse a un proceso de paz, en fin, todo eso son cosas muy tristes. Y por eso es que yo digo que la mayoría de mis caricaturas no son chistosas, porque es que no estamos para chistes todo el tiempo, ¿no? Claro, hay algunos que tratan de sacarle el lado jocoso a una masacre y esas cosas. Yo no puedo, ¿no? Entonces yo lo que hago son cosas que de pronto le echan más sal a la herida, pero a la vez yo creo que son como un poquito de dosis de realidad para no caer en lo que a veces cae el gobierno pensando, hablando de un país que no existe, diciendo que la vacuna contra la violencia es la economía naranja, más o menos, ¿no? Solo falta que digan que el jugo de naranja es lo que protege, así como Trump decía que el Clorox servía para el coronavirus, decir que el jugo de naranja sirve para evitar las masacres, ¿no? Entonces, ese es el lado de nuestra realidad, ese es el lado triste de esta película. Sin duda alguna. Y entonces, ¿cuándo se convierte, en ese sentido, cuándo se convierte una caricatura en mala caricatura? O para que no me malinterpreten, por favor, en un mal chiste. Yo creo que uno, a ver, voy a hablar de un ejemplo real. Cuando la masacre de Charlie Hebdo en el año 2015, en la cual mataron a varios caricaturistas,
los de ISIS. Ahí, de hecho, mataron a 2 que eran amigos míos. Hubo algunas personas que decían con bastante desinformación, o mejor dicho, con ausencia de información, decían, es que cómo es posible que los caricaturistas hagan eso. Sí, la embarrada que los hubieran matado, pero es que usted no cree que se pasaron de la raya. Y entonces a mí se me saltaba la piedra y yo les decía, a ver, ¿cuál raya? ¿Quién pinta la raya? ¿No? Porque es que la raya, ¿quién la pinta? ¿La pinta un obispo? ¿La pinta un cura? ¿La pinta un general? ¿La pinta el presidente, un congresista? ¿Quién nos pone la raya? Si los caricaturistas tenemos que cuidarnos de no pasar la raya, pues nos va a tocar quedarnos parados en un cuadrito así de grande y no podemos movernos. Entonces no hay rayas. Ahora, hay estilos de hacer caricaturas y hay formas de hacer caricaturas. Y así como hay chistes que a la gente le suenan, hay chistes que son desagradables, hay chistes que son feos, que son de mal gusto. Por ejemplo, hacer una caricatura simplemente para mostrar que un señor, que un político es narizón, pues no tiene sentido. O para decir que tiene la piel fea, o para decir que es negro, o para decir que es gay, para decir que... Es decir, todas esas cosas que hoy en día no son graciosas y que probablemente en algún momento lo eran. Había un humorista, algunos de ustedes lo recordarán, que se llamaba Montecristo, que hacía chistes de la gente con labio leporino, de los gays, de mujeres, etcétera, etcétera, que eran súper ordinarios, o la Nena Jiménez, que hacían chistes de muy mal gusto, que inclusive en esa época a mí me parecían de mal gusto, y no, cuando no existía el término políticamente correcto ni nada de estas cosas, pero eran chistes desagradables, ¿no? Entonces, pues, hoy en día eso es impublicable. Aún así, hay caricaturas en las cuales ponen materias fecales, ponen baños, ponen escenas sexuales para insinuar mensajes políticos, etcétera, etcétera. A mí, por ejemplo, pues, eso no me gusta. Pero hay gente que lo hace y lo lamentable es que hay lectores a los que eso les gusta, ¿no? Entonces yo creo que esos chistes no son chistosos, aunque suene contradictorio. Las caricaturas que invitan que de alguna manera exaltan algún tipo de discriminación, pues tampoco son chistosas. Las que tienen que ver con homofobia, con racismo, con burlarse de los pobres y tal, porque pues no tiene chiste que los caricaturistas ni que nadie se burle de los pobres. Las caricaturas deben tener el poder suficiente para burlarse de los poderosos. Burlarse de los pobres no tiene gracia. Decirle miserable a un pobre no tiene gracia. Hacer ver que un poderoso es un miserable, eso sí tiene gracia. Eso sí tiene sentido. Pero ridiculizar a la gente ignorante, a la gente que no ha podido estudiar por cualquier razón, o la gente que no sabe hablar otro idioma, o esas cosas, eso no tiene ninguna gracia. Entonces, ahí es donde yo creo que las caricaturas pueden fallar, ¿no? Hacer caricaturas con palabras soeces. Yo nunca escribo groserías ni siquiera en Twitter. No las escribo porque creo que las vulgaridades lo que terminan es distrayendo el fondo del mensaje. Y entonces un madrazo el madrazo en sí mismo se convierte en el centro de la polémica y no el fondo de lo que uno quiere decir con ese madrazo, ¿no? Entonces yo no tengo necesidad de decirle un tal por cual político, sino que uno puede decirle es que este corrupto hizo tal cosa. Y el mensaje se va por lo que es, no por un tema de estética. A mí me parece muy importante la estética en las caricaturas, no solo
en el dibujo, sino en el mensaje, porque hay que ser elegantes para decir las cosas. Uno puede decir muchas cosas sin usar lenguaje ordinario, ni gráficamente lenguaje escatológico, ni haciendo alusión a las partes del cuerpo, ni mucho menos a temas sexuales que a veces los ponen como para ridiculizar a ciertos personajes. De acuerdo, Vlado. Vlado, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué personajes de la política o la actualidad nacional le facilitan su trabajo? No, todos en algún momento, en algún momento todos los políticos dan papaya. Desgraciada o afortunadamente, pues cuando un político entra a escena nacional o a escena pública, pues ya se vuelve sujeto de cualquier metida de pata, y si ocurre a la vista de todo el mundo, pues tiene todas las posibilidades de terminar ridiculizado, ¿no? Entonces, pues ahí uno no podría decir que hay unos que sí o que no. Obviamente hay unos que parecen predestinados a meter más la pata, ¿no? Entonces uno ve a una Paloma Valencia, a un Macías, a un Petro, a una María del Rosario Guerra, a una Marta Lucía Ramírez, al mismo Duque cuando dice Colombia y cosas así, ¿no? Hay una cantidad de... Entonces, pues, mientras más estén en la escena política y piensen menos, pues se van a exponer mucho. Entonces, porque hay unos que tienen mucha exposición mediática, pero son menos torpes para hablar, para decir las cosas, para manifestarse, para expresarse, ¿no? Entonces, pues, hay de todo, ¿no? Desgraciadamente, entonces, o bueno, no desgraciadamente, sino de manera absurda más bien, muchas veces entonces uno hace un chiste por una metida de pata. A ver, no hace uno un chiste, reproduce la metida de pata del político. Y entonces lo toman como un ataque personal o dicen, no, es que me hicieron ese chiste porque soy mujer o porque soy tal cosa o porque soy otra. Y tratan de desviar la atención, cuando en realidad uno no se está burlando de que sea mujer, se está burlando de que metió la pata, ¿no? Y meter la pata, pues eso no tiene género. Una metida de pata es una metida de pata si la cometa un hombre o la cometa una mujer. Muy bien, Blau, muchísimas gracias. Vamos con la última pregunta de la noche. Le corresponde al profesor César Augusto Pinzón. Ay, carajo. Buenas noches, Vladimir. Gracias. Gracias, profe. Como ustedes los caricaturistas tienen que retratar la realidad nacional, ¿cómo se puede retratar la situación de Mr. Uribe en una caricatura sin afectar el duelo familiar que deben tener? A ver, una cosa curiosa que se ve con los personajes públicos cuando meten la pata, cuando están en problemas, es que ponen a la familia, por ejemplo, como escudo, ¿no? Yo soy un padre, yo tengo una familia, yo tengo una esposa, yo tengo unos hijos y todo eso. Y pues claro, muchos somos papás y tenemos hijos y tenemos pareja y todo eso, y no queremos que nos separen de ellos y no queremos que ellos sufran. Pero eso lo deberían pensar antes de meter la pata, ¿no? Cuando van a pagar un soborno o a pagar un testigo falso, no le dice, oiga, hágame un descuento porque yo soy papá y yo soy esposo y yo he trabajado por la patria, entonces hágame un descuento, ¿no? No me cobre tan caro ese soborno. O es que sí.
¿O es que cuando se iban a robar aquí la plata de las obras de Bogotá en el carrusel de la contratación, dijeron, no, es que yo tengo hermanos, familia ahí? Pues no, no lo dicen, no lo piensan. Entonces, ¿por qué cuando van a hacer sus fechorías no piensan en la familia? ¿No? Entonces, ¿yo cómo haría las cosas? A ver, yo tengo por principio, yo tengo una norma, y es que yo no soy de la idea de al caído caerle. Ya tener a Uribe en la cárcel me parece que es un poquito de justicia. No la suficiente ni total, pero ya es un poco de justicia. Entonces, seguirle martillando ahí a ese tipo ya metido en la cárcel, pues ya no tiene tanta gracia, porque ya no es el poderoso que estaba diciendo dos sandeces en el Congreso y que andaba por la calle con 70 guardaespaldas, sino que es un tipo, gústenos o no, pues no puede salir de su casa en este momento. Sí, es muy grande, pero no puede salir. Y entonces, pues yo creo que echarle más leña al fuego, pues no aporta tanto. Por lo tanto, yo soy más cauto cuando un personaje cae en una circunstancia de esas. Ahora, que si desde la cárcel, como lo ha hecho en estos días, si desde la cárcel empieza a tratar de manipular y de seguir haciendo cosas, pues seguramente puede ganarse un coscorrón en caricatura, ¿no? Puede ganarse algún tipo de mensaje, de indirectazo por medio de una caricatura. Pero yo por lo general, si estamos, si todo el mundo está pidiendo la renuncia de un ministro o de un congresista, y el tipo renuncia y ya dejó, ya se logró el objetivo, entonces ya dejarlo tranquilo, ya para que lo mortifica uno más, ¿no? Vlado, pues muchísimas gracias por esta invitación. Para nosotros fue un privilegio que usted estuviera con nosotros compartiendo sobre su historia, sobre su carrera. Qué privilegio tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por la compañía, por este rato. La verdad es que siempre me gusta hablar con la gente de las universidades, con los profesores, con los alumnos, y lo ratifico ahora que acabo de pasar por las aulas universitarias después de haber regresado a la Universidad Jorge Tadeo Lozano a terminar la carrera de publicidad que había dejado comenzada hace 35 años, y decidí regresar a concluirla, cosa que me satisface mucho, que me llena de gusto, no por la experiencia de tener el cartón, que también, obviamente, también es un gusto, sino por la experiencia de haber regresado y haber estado sentado en clase, en el salón, obviamente con alumnos todos menores que yo, que podrían ser mis hijos, y con varios profesores con varios no, creo que solamente uno o dos profesores eran mayores que yo, el resto todos eran más chiquitos, y por muchos años, ¿no? Entonces, el ambiente universitario a mí siempre me atrae, me gusta, y ahora que terminé, pues voy a extrañar la universidad, a menos que esa o alguna otra me contrate para que vaya de vez en cuando a dar vueltas por allá, aunque sea a organizar pupitres. Gracias, Vlado. Bueno, de esta manera concluimos otro capítulo más de Pizarra Digital. Sin antes agradecerle y decirle a Vlado por su cordialidad y amabilidad al aceptar esta entrevista. Nos vemos pronto, Vlado. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Solamente decirles para terminar que al comienzo olvidé decir una cosa, y es que uno siempre tiene que creer en uno mismo. Siempre tiene que saber lo que quiere y tratar de trabajar por eso. Yo soy caricaturista profesional después de haber soñado con eso toda mi vida. Y a pesar de que me desanimaban, a pesar de que me preguntaban si me iba a ganar la vida haciendo mamarrachos, a pesar de que en el colegio me castigaban por hacer caricaturas, etcétera, etcétera,
persistí, porque primero era lo que quería hacer y segundo descubrí que servía, porque yo podría haber querido ser futbolista, pero obviamente no se me daba. Y pues uno también tiene que entender para qué cosas no sirve, ¿no? Entonces yo sabía que no servía para las matemáticas, que no me gustaban, ¿no? Pasaba con dificultad. Entonces, pues no. Pero es creer en uno mismo, porque cuando uno cree en uno mismo, es más fácil convencer a los demás de sus capacidades. A veces uno trata de decir cosas en las que no cree y la gente, obviamente, eso se nota, todo el mundo se da cuenta de que uno está diciendo algo que no siente. Entonces, es creer en uno mismo, aprovechar que uno tiene unas capacidades y luchar por eso, ¿no? Luchar por eso, trabajar mucho, porque un trabajo, por ejemplo, como el que yo hago, que la gente dice, no, pero hacer una caricatura, usted se gana la vida haciendo monitos. Todo tiene un trabajo y todo tiene una exigencia, ¿no? Picasso decía que la inspiración existe, pero es mejor que cuando llegue te encuentre trabajando. Entonces yo creo que esa es una norma que uno tiene que aplicar y tener en cuenta que no hay que conformarse, porque eso lleva a la mediocridad. Normalmente lo primero que a uno se le ocurre no es lo mejor. Si a uno se le ocurre algo muy bueno, siempre tenga la certeza de que hay posibilidades de mejorarlo. Sin duda alguna. Y tener en cuenta que uno puede engañar a los demás, pero uno no se puede engañar a uno mismo. Yo puedo hacer un trabajo y el profesor me puede decir que es excelente, pero yo sé que pudo haber sido mejor. Yo sé que lo hice de afán y yo sé que no di el 100. Es saber eso y no comerse el cuento, porque cuando uno se come el cuento se atraganta. Muy bien. Muchas gracias, Vlado. Doctora Claudia Altamar, por favor, despida. Bueno, Vlado, pues innegable todos los aportes a estas juventudes que se están formando. No nos queda sino el agradecimiento, decirle que esta es su casa, que cada vez que quiera estar aquí y aportar, lo recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias por haber estado de todo corazón. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes. Ahí les dejo en el chat mi correo por si en algún momento los que preguntaron o los que no preguntaron porque les dio pena o cualquier cosa, quieren hacer alguna consulta o tienen cualquier inquietud por ahí, los puedo atender con mucho gusto. Y bueno, en las redes sociales también estoy. Gracias por invitarme y estoy seguro de que nos veremos más adelante. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias para todos. Gracias, Vlado. Muchas gracias. Chao, chao.